Bien, hasta el momento hemos estado trabajando con el método simplex para problemas de maximización y restricciones del tipo menor o igual que. Y pues entonces queda la pregunta, y bueno, ¿cómo se trabajan los problemas de minimización? ¿Cómo se trabajan si hubiera igualdades? ¿Cómo se trabajan si tuvieran restricciones del tipo mayor o igual que? Y pues es lo que vamos a ver en esta sesión. Y pues tenemos diferentes estrategias para ello. Bien, habíamos mencionado que de hecho el método simplex que trabajamos ya no lo vamos a modificar. Entonces, lo que debemos de hacer es cómo adaptamos cualquier otra forma a nuestro problema de maximización. Y es lo siguiente. Bien. La forma directa que hemos utilizado para no hacer cálculos adicionales siempre ha sido tomar nuestras variables de decisión como no básicas y las variables de holgura como variables básicas, y por lo tanto en esa consideración todas las holguras están en su máximo valor. Como no sabemos, esa solución es factible y todas las variables en particular son no negativas. Luego, también algo que siempre ha ocurrido es que, pensando en una tabla simplex, todas las variables que sean básicas, se ha reducido su coeficiente en el renglón de la función objetivo a un valor de 0. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es cómo adaptamos un problema de minimización para que sea de hecho uno de maximización. Y hacemos la siguiente equivalencia. Entonces, resulta que si nosotros a la función z la multiplicamos por -1 y maximizamos menos z, esto es equivalente a la minimización original de z. Y pues bueno, acá lo único que va a ocurrir es, o sea, existirá cierta función por minimizar, z igual a la suma correspondiente de todos los productos CJ, XJ. Y entonces esto va a ser equivalente a que nosotros hagamos la maximización de menos z, que es el negativo de cada coeficiente j por cada xj, y sumamos todos esos términos. Esa, pues, es una idea que pudiéramos hacer en conjunto con los vectores de los que platicamos previamente cuando hicimos el método gráfico. Y decíamos, si estamos maximizando, seguimos la dirección del vector de coeficientes. Y si estamos minimizando, seguimos la dirección negativa del vector de coeficientes. Y entonces notemos que estamos haciendo eso mismo. O sea, si tenemos un problema de minimizar y pues tiene un vector de coeficientes, entonces si los multiplicamos por -1 y seguimos a ese nuevo vector, pues es equivalente a estar maximizando ese nuevo vector. Y pues bueno, para ello ponemos el siguiente ejemplo. Entonces es minimizar una función z que pues tiene este conjunto de productos, 7x1 menos 3x2 menos 4x3, y esto está sujeto a estas tres condiciones. Notemos que no hemos hecho nada con respecto a las restricciones, solamente lo que queremos es, hasta el momento, presentar qué pasa cuando hacemos un problema de minimización. Y solamente la única transformación que hay que hacer es con respecto a la función objetivo.
Si las restricciones siguen siendo menor o igual que, eso no va a cambiar en absoluto, sea maximizar o sea minimizar. Por lo tanto, si es un problema de minimizar, solo tenemos como condición o modificación el ajustar la función objetivo. Y por lo tanto, lo que vamos a resolver es la maximización de menos z. Y menos z es menos 7x1 más 3x2 más 4x3, sujeto al mismo conjunto de restricciones. Okay, eso es todo. Solamente es la función objetivo, que es z. Buscamos la maximización de menos z. Y si regresamos, lo único que estamos haciendo es multiplicar por menos 1 todos los coeficientes en la función objetivo. Y de aquí ya no cambia nada, o sea, porque es un problema de maximización de cierta función sujeto a un conjunto de restricciones que hasta el momento no han alterado nuestro curso clásico. Entonces, traemos nuestros coeficientes y tal cual lo habíamos hecho antes, los volvemos a multiplicar. Bueno, no tanto que los multipliquemos, sino que los llevamos al lado izquierdo de la ecuación. Y entonces quedan, de hecho, como están originalmente en minimización. Entonces, si lo pensamos de forma mecánica, podemos decir que si es un problema de maximización, el clásico, el que vimos primero, tenemos que traer por menos 1 sus coeficientes. Si es el problema de minimización, traemos directo los coeficientes. E identificamos que es una tabla de minimización porque z tiene un menos 1. Como nunca hacemos operaciones para reducir la columna de z, este no se va a alterar. Y de aquí procedemos de forma habitual, porque seguimos haciendo la maximización de cierta función, que en este caso es menos z, y procedemos de forma habitual. Coeficiente más negativo, menos 4. Prueba de cociente mínimo. Es 20 entre 4, 40 entre 5 o 50 entre 8. Y entonces, pues resulta que prueba de cociente mínimo está en el renglón de x4. Por lo tanto, entra x3, desplaza a x4. Hacemos la identificación del pivote. Multiplicamos todo el renglón por un cuarto. Y con ese nuevo renglón, multiplicamos por menos 5 para reducir el renglón 2. Multiplicamos por menos 8 para reducir el renglón 3. Y multiplicamos por 4 el renglón pivote para reducir el renglón 0. Se actualiza la tabla y aún podemos mejorar el valor de la función objetivo. Entonces acá tenemos el coeficiente más negativo, es menos 5. La prueba de cociente mínimo, la primera no se permite. Entonces tenemos 15 entre 7 medios, 30 séptimos. Y 10 entre 1, 10. Con lo cual tomamos 30 séptimos y x2 desplaza a x5. Tenemos el pivote por 2 séptimos. Multiplicamos nuestro renglón pivote por 1/2. Lo sumamos al renglón 1. Por menos 1 lo sumamos al renglón 3. Y por 5 y sumamos al renglón 0. Con esto tenemos el cálculo de nuestra nueva tabla. Y aún podemos mejorar el valor de la función objetivo. Entonces, pues ahí tenemos a x4 como variable de entrada. Solamente tenemos una prueba de cociente mínimo permitida. Y x4 desplaza a x3. Multiplicamos por 14. Y reducimos los elementos de la columna arriba y abajo por 5/14 para reducir el renglón 2,
por 23 entre 14 para reducir renglón 3 y por No, ese era el... 11 entre 14 para reducir renglón Un 0. otro nombre, Tony, ¿no? ¿No sé? Ajá. Sí, mataron a su papá. Entonces, del resultado de la actualización, todos los coeficientes en el renglón de la función de objetivo ya son positivos o ceros y ya tenemos la solución óptima. Pero esta sí tenemos que leer de manera adecuada nuestra tabla. Entonces, eso está diciendo que menos z vale 120. Por lo tanto, z óptima tiene el valor de menos 120. No hay nada distinto en las variables básicas. Y entonces x4 vale 100, x2 vale 40, x6 vale 170. Y todas las variables no básicas, que en este caso van a ser x1, x3 y x5, todas ellas valen 0. Y pues bueno, esta es, si solamente fuera un problema de minimización, todas las restricciones menor o igual que, el único ajuste es en la función objetivo. O sea, tratar el problema de minimización como uno de maximización. Y entonces, solamente al final de la tabla, pues recordar según esta columna que menos z es el valor que tengamos en el lado derecho. Y pues si esto es la relación, por lo tanto z vale menos 120. Bueno, entonces, eso es con respecto a cómo tratar problemas de minimización. Pero pues usualmente no va a ser el único cambio, sino que también vamos a tener probablemente restricciones de tipo igualdad o restricciones de tipo mayor o igual que. ¿Qué vamos a hacer acá? Igual que en las restricciones menor o igual que, vamos a hacer nuestra forma aumentada del sistema. Y pues acá lo que vamos a interpretar es si lo que está en el lado izquierdo es mayor o igual que lo que está en el lado derecho, entonces lo que debiéramos de hacer para obtener la igualdad es subtraer una variable con relación a lo que nos estamos excediendo. ¿Sí? Que pues si lo que está aquí en el lado izquierdo es mayor a lo que está en el lado derecho, para que sea una igualdad, pues tenemos que subtraer algo. Y esa va a ser la variable de holgura. Pero pensando en que en el método simplex, cuando iniciamos, las variables de decisión valen 0. Esto significaría que la variable de holgura tendría que valer un número negativo. Pero el método simplex está diseñado para manejar exclusivamente variables no negativas. Y por lo tanto no podría manejar adecuadamente esa cantidad. Por lo tanto, no solo se aumenta la sustracción de una holgura, sino que también se aumenta la adición de una variable artificial. Y entonces, pues como regla general, vamos a tener a toda restricción de tipo mayor o igual que, sustraer correspondientemente una variable de holgura y sumar una variable artificial. Siempre variables independientes para cada restricción. Y pues entonces acá en nuestro ejemplo tenemos variables x1 y x2 como variables de decisión. Entonces sustraemos en la primera restricción una variable de holgura x3 y sumamos una variable artificial número 1. Sustraemos la variable artificial x4 en la restricción número 2 y sumamos la variable artificial número 2. Y bueno, aquí debe ser 30. Y
Pues bueno, esa es la forma aumentada de una restricción mayor o igual que. Luego, también puede ocurrir que, de hecho, la restricción que se nos es presentada en el modelo sea Profe, una igualdad. perdón, una duda. Sí, De la diapositiva anterior, en la segunda ecuación, entonces, porque ambas decían 60, pero entonces la segunda es igual a 30. sí, ese es un typo. Ah, ok. Sí, debería de ser un 30. Ok, gracias. Sí, de nada. Ok. Y entonces, ahora, si la restricción original, ay, creo que también pasó lo mismo. Sí, pasó lo mismo. Si la restricción original es de igualdad, entonces lo único que va a hacer es sumar una variable artificial para tener su forma aumentada. Y si tenemos acá 7x1 más 9x2 igual a 126, su forma aumentada debe de ser 7x1 más 9x2 más a3 igual a 126. Quiere decir 126. Y bueno, entonces como mencionábamos, esto se hace porque pues, el método simplex no está diseñado para tomar valores negativos de las variables básicas. Y pues por esa razón se aumentan también las variables artificiales. Luego, la variable artificial, como su nombre lo dice, no es una variable legítima del problema. Si lo vemos desde el punto de vista de interpretación, las variables de decisión y las variables de holgura, esas son variables que representan la problemática. Pero la variable artificial, tal como su nombre lo dice, es completamente ajena al problema. O sea, se está colocando ahí solamente para poder trabajar el algoritmo. Y bueno, entonces la idea es que siempre podamos tener variables mayores o iguales que 0. Bueno, ahora, como vamos a incluir variables artificiales, pues vamos a tener adaptaciones de nuestro método simplex. Y lo que vamos a hacer en un primer método es algo que se llama como el método de la gran M. Entonces, el método de la gran M lo que quiere decir es que si estamos aumentando variables que no son legítimas, esto es, variables artificiales, lo que vamos a hacer es penalizar esa inclusión. Este valor M que vamos a utilizar significa que existe ahí un coeficiente muy grande. Y pues en particular sería un coeficiente, pues según la escala del problema, pues algo que pues es significativamente mucho más grande con respecto a esos valores. Pero pues cuando lo hacemos a mano, pues simplemente podemos dejarlo literal como valor M. Y entonces, con este tipo de métodos, nosotros de hecho podemos detectar cuando un problema es infactible. Entonces, siempre que en alguna solución exista algún valor de la variable artificial, entonces esa solución es infactible. Pero usualmente nuestro método va progresando hasta remover las infactibilidades y si el problema tiene una solución, encontrarla dentro del espacio factible. Y bueno, entonces continuamos con qué pasa cuando tenemos este método. Y lo que vamos a hacer es, de hecho, multiplicar con una penalización m a la variable artificial número k.
Y entonces pensemos en lo siguiente, que estamos aquí como está en este orden, pues multiplicamos m por a en minimización. Y entonces digamos, si estamos minimizando z, que está en función de las artificiales, incluidas con el coeficiente m. Y entonces, si alguna artificial resultara parte de la solución, y si el valor mínimo de z es m por a, entonces pierde sentido ese resultado. Por eso es que para un problema de minimización se aumenta la variable artificial en las restricciones y se multiplica por m y se suma en la función objetivo para penalizar esa inclusión. En la maximización hacemos por el signo negativo, o sea, multiplicamos por menos m, la variable artificial acá, y la incluimos este producto en la función objetivo. Y entonces, pues la idea es que estamos maximizando z, pero resulta que alguna artificial termina siendo variable básica. Entonces, si el máximo valor que tiene la función es menos m veces a, de igual forma pierde sentido ese resultado. Y pues entonces la variable que es artificial nos causa que tengamos un resultado en función objetivo sin sentido. Y también pues nos da la interpretación de que el problema en ese momento es infactible. Y si de hecho obtuviéramos la solución óptima y es infactible, pues ahí termina nuestro análisis, declarando que el problema no tiene solución factible. Y bueno, acá lo que vamos a estar encontrando con el método de la gran M es que vamos a tener factores de M en nuestra función objetivo. Y en todo momento, cuando logremos que ya no existan variables artificiales en el conjunto de variables básicas, procedemos nuestro método simplex de forma habitual. Pero la inclusión aquí de coeficientes m por a también tienen el mismo tratamiento. Bueno, entonces acá vamos a resolver el siguiente problema. Entonces tenemos ya todo a la vez. Tenemos que tratar el problema de minimización y tendremos que tratar restricciones mayor o igual que, así como de igualdad. Entonces acá vamos a tener primero nuestra forma aumentada. Vamos a uno a la vez. Entonces aquí solamente estamos aumentando. Todavía no hemos hecho la maximización. Vamos por las restricciones. Restricción 1, 5x1 más 3x2 menos x3 más a1. Y esto igual con 60. Restricción 2, 2x1 más 2x2 mayor o igual con 30. Entonces menos x4 más a2. Y entonces ya es igual con 30. Y la restricción 7x1 más 9x2 igual a 126. Solo sumamos artificial 3 y ya es igual a 126. Notemos que aquí, a diferencia de las holguras, las holguras no suman a la función objetivo, no modifican su valor, pero el aumentar artificiales, entonces, como es minimizar, sumamos m veces correspondientemente cada una de estas artificiales. Profesor, aquí como es minimizar, no se hizo la multiplicación por -1, ¿verdad? Es la siguiente diapositiva. O sea, Okay. ahorita primero fue aumentar el sistema. Ok. Ahora, este problema de minimización, vamos a hacerlo de maximización. Y entonces maximizamos menos z, que nos queda como menos 60x1, menos 50x2,
menos m veces a1 menos m veces a2 menos m veces a3 con todas las variables mayores o iguales que 0. Y pues bueno, vamos antes de hacer los cálculos, a interpretar esto. La idea acá es no cambiar para nada el método simplex, sino solamente los elementos que vamos a incluir. Y recordando cómo comenzamos. Recuerden que comenzamos con x1 y x2 igual a 0. Si x1 y x2 valen 0, entonces 0 no puede ser igual, por ejemplo, en la tercera restricción, a 126. Por lo tanto, si nosotros queremos iniciar simplex como siempre, no es consistente con una igualdad. Pero si aumentamos una artificial, entonces esa artificial vale 126 y x1 y x2 sí pueden valer 0. Por eso es que interpretamos que hay una infactibilidad cuando hay una artificial presente. Porque en mi problema original es 7x1 más 9x2 vale 126. Entonces es imposible que x1 y x2 valgan 0. Esto es solamente si tengo un elemento ajeno al problema, esta variable artificial, es que eso puede ocurrir. Y también a una interpretación semejante en las desigualdades. Entonces, queremos inicializar nuestra tabla simplex como siempre, nuestras variables de decisión igual a 0. Y si eso fuera